Dani, ¿vos ¿me puedes explicar cuáles son los trastornos de alimentación más comunes que ves en consulta o que has visto a lo largo de tus años en esto, en psicología y demás? Bueno, hay 6 trastornos principales, que está la anorexia, que yo creo que es uno de los más conocidos, la bulimia, el trastorno por atracón, el trastorno de rumiación, por evitación y la pica. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos? En la anorexia lo más común es que haya un bajo peso y que las personas o coman muy poco o eviten comer en general. En la bulimia normalmente el síntoma más significativo o más como que hace más obvio que es un trastorno de bulimia es que haya una conducta compensatoria. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona compense de alguna forma lo que está consumiendo, sea por hacer muchísimo ejercicio o vómitos o etcétera. En el trastorno por atracón lo que significa es que la persona está consumiendo cantidades de comida que son muchísimo más altas de lo que normalmente acostumbra. Entonces, por ejemplo, si vos pasas todo el día comiendo, no sé, desayunás, almorzás, cenás y tal vez en la cena decidís comerte, no sé, una pizza entera y un tarro de helados y unos chips y todo normalmente es como en un tiempo de comida, es una sentada y no hay una conducta compensatoria en ese caso. El trastorno de pica son las personas que comen cosas que no son alimentos. Entonces, por ejemplo, si comes papel o si comes madera o arcilla, que aquí el problema es que o esos materiales se pueden quedar atascados y generarte un problema de salud, o que también pueden como generarte algún tipo de envenenamiento, ¿verdad? En el trastorno por rumiación, lo que significa es que las personas consumen los alimentos y después de unos 15 o 20 minutos escupen algo de lo que ya digirieron y lo vuelven a masticar y lo vuelven a consumir. Que esos últimos tal vez no son tan comunes como el de anorexia, bulimia, atracón, ¿verdad? Sí, que eso es lo que yo te iba a decir, que digamos, lo que más frecuente en consulta, lo que más he visto es anorexia o personas ya recuperadas de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que el trastorno por atracón es algo que la gente realmente no conoce mucho que existe, pero es muy común, especialmente en el gremio en que yo me manejo, todo el mundo fitness, llamémosle, entre comillas. El trastorno por atracón la gente no, pero la otra pregunta que tenía era si existen algunos síntomas o algunas características de que pueden hacer que una persona tenga alguna noción o tenga una idea como tal vez es algo que debería de chequear con un psicólogo si yo estoy, porque es cierto que, no sé, estoy presentando estas conductas y tal vez puedo ir por ese lado y no estaba consciente, entonces voy a ir a revisar para ver si cumplo con las características o no. Sí, hay síntomas comunes. Hay síntomas que también atraviesan la mayoría de trastornos, ¿verdad? Porque, como mencionaba antes, cada uno de esos trastornos tiene como cosas particulares, pero sí hay síntomas que atraviesan los trastornos, por ejemplo, el miedo constante a ganar peso o la sobrevaloración de nuestra imagen corporal, de cómo nos vemos, conductas restrictivas, tratar de esconder lo que nos estamos comiendo, o ser muy restrictivos con lo que nos estamos comiendo, también es algo muy común. Otra cosa también es el miedo y la ansiedad alrededor de la comida, tener conductas compensatorias, que es lo que hablábamos anteriormente, puede ser vómitos, puede ser hacer más ejercicio de la cuenta o mucho ejercicio. Laxantes o cosas así. Laxantes, Ajá. exacto. ¿Cómo describirías vos la sobrevaloración de la figura? Digamos, para que una persona tenga una noción, digamos, de si está tal vez pensando mucho en eso o si está dándole mucho valor a cómo se ve o a... Sí, la sobrevaloración de la imagen corporal, que igual es algo que nos inculcan socialmente. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por ejemplo, si te está empezando a quedar tallada la ropa y te genera muchísima angustia, si ves una pesa y no puedes evitar como llegar y pesarte, ese tipo de conductas, por ejemplo, de quiero pesarme todos los días, quiero saber cuánto estoy pesando en todo momento, que tengas como conductas de rumiación, que es estar pensando obsesivamente o frecuentemente o consistentemente acerca del mismo tema y sentir que no podés como controlar sí, ese pensar de más, como el overthinking que llaman en inglés. Esas son como cosas muy importantes. Okay. O también, por ejemplo,
Si en otras personas valoras mucho eso, si estás como siempre pendiente de cómo se ve la otra gente, cuánto pesan, si son gordos o flacos, esas son conductas o cosas que uno piensa que son como señales de alerta, ¿verdad? De que es algo que está dándole mucho valor. ¿Y cuáles son como tips o consejos rápidos que vos le podrías dar a alguien que está viendo esas conductas, pero tal vez no está animada todavía a ir a tratarlo con un profesional, con un psicólogo, como cosas que podría hacer para empezar tal vez a quitarle un poquito de valor a la figura, o etcétera, no sé, o cosas que has visto que puede hacer que ayuden? Pues aquí hay como tres principales. Primero, tener como algún tipo de registro mental de cuáles son tus emociones alrededor del tema, porque comúnmente estos trastornos alimenticios tienen diferentes factores que están involucrados. Uno de ellos es el factor emocional y el cognitivo, o sea, lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, estar muy consciente cómo nos estamos sintiendo alrededor de este tema y como cuáles son esas cosas o esas situaciones que nos detonan el trastorno o la conducta alimenticia problemática. Eso, uno, ¿verdad? Estar consciente de eso. El otro, tratar como de crear hábitos saludables y rutinas en nuestra vida que nos ayuden a procesar esas emociones que tal vez son un poco más complicadas, de forma que no dejemos que se vayan a un nivel en el que ya no sabemos cómo manejarlas y acudimos entonces a la comida como una forma de balancear nuestras emociones o de evitar nuestras emociones también. Y la otra sería como alimentar esas emociones de una forma distinta. Entonces, en lugar de utilizar la comida, tener otras opciones que podemos utilizar para manejar nuestras emociones. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta mucho hacer ejercicio, y no me refiero a hacer ejercicio de forma como muy frecuente, obsesiva, con la intención de bajar de peso, sino a las personas que hacen ejercicio porque les gusta mover su cuerpo, porque les gusta, no sé, el deporte que eligieron, etc. Meditación, técnicas de respiración, tener personas y redes de apoyo también que te ayuden como a hablar del tema, etc. Y obviamente, ya si sentís que se está saliendo de tus manos y que no lo estás logrando manejar sola o solo, buscar una profesional o un profesional de la salud. Sí, eso es probablemente el primer paso que uno debería hacer, pero sí, se entiende que hay personas que les cuesta dar. Sí. Especialmente yo creo que desde mi experiencia, siempre, y de lo que he visto en pacientes, especialmente en pacientes hombres, es que les cuesta dar ese primer paso de ir al profesional o de siquiera estar más conscientes de que hay emociones que les están afectando y nada más las ignoran y las dejan pasar. Y eso obviamente se va volviendo una bola de nieve. Sí, que en trastornos alimenticios eso es un síntoma muy común, que es que las personas o no están conscientes del problema, o bueno, no están conscientes, pero no lo consideran un problema, las conductas que tienen, o no quieren eliminar esas conductas aun cuando saben que son problemáticas. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo sé que yo estoy evitando comer y que, no sé, estoy comiendo mucho menos de lo que debería, pero no quiero dejar de hacerlo, porque me da miedo ganar peso o porque me da confort o me genera angustia, por cualquier razón, pero aún estando conscientes no quieren eliminarlo. Eso es muy, muy común en algunos trastornos alimenticios. Y la otra es esa, ¿verdad? Que tienes una conducta, como lo que vos decías del trastorno por atracón, y tal vez no sabes que es un problema. Entonces, si vos tuvieras que resumir tal vez en ciertas señales de alerta, que tal vez un nutricionista que no tiene mucho conocimiento en temas de trastornos de alimentación o un paciente o una persona que está con cierta duda pueda como guiarse para decir, ok, esto es una señal de alerta de fijo, de que tal vez tengo que revisar esto? Pues una de esas es la comparación. Yo creo que especialmente a vos que atendés pacientes por temas de nutrición, pacientes que te lleguen con una como foto casi de yo quiero verme así exactamente, y no tal vez como una motivación, sino como algo muy como una creencia muy fija de yo necesito verme así para estar bien. Poca flexibilidad alrededor de la comida o pensamientos muy restrictivos, las personas que piensan que hay alimentos malos o alimentos buenos, porque al fin y al cabo realmente no hay, ¿verdad? Puedes comerte un helado, puedes comerte una lechuga, no va a afectar tu dieta mientras tengas una forma balanceada de ver la alimentación. Otras señales de alerta son cosas, por ejemplo, como
y que tal vez eso no es tanto para el profesional de la salud, sino para la persona en sí, evitar eventos, como decir, no quiero ir a este paseo a la playa porque no me quiero poner un vestido de baño al frente de mis amigos, o no quiero ir a esta boda porque va a haber comida y fijo voy a terminar comiendo un montón. Ese tipo de cosas son como señales de alerta muy grandes. O lo que decíamos también acerca de los síntomas en otro video, como pensar en que no estás logrando controlar tus pensamientos acerca del tema, en que es lo único en lo que pensás, que estás terminando de desayunar y ya estás pensando en qué voy a comer en el almuerzo, y no como emocionado, sino como preocupado o preocupada con el tema, ¿verdad? Esta sobrepreocupación alrededor de la comida, cómo evitar los alimentos, cómo puedo arreglar mi entorno para no comer o para comer de cierta forma, esos son definitivamente señales de alerta. Creo que la otra pregunta que tengo es cómo, digamos, estas son personas que están intentando, que tal vez tengan que reconocer que puede ser que tengan un problema o demás, y que tengan que buscar ayuda o empezar a ayudarse ellos mismos, pero digamos una persona que ya está recuperada, que quiere atacar el tema de cambios de composición, que perder un poco de grasa, que ganar un poco masa muscular, porque ya sea quiere mejorar algo en su físico o tal vez tienen una condición de salud, no sé, tienen sobrepeso, tienen obesidad y necesitan tener un cambio en composiciones. ¿Cómo crees, desde el punto de vista de una psicóloga, que se puede empezar a trabajar eso, o qué cosas hay que cuidar cuando uno desembarca en un proceso de cambio de composición? Bueno, lo primero yo creo, antes de pensar en como qué hacer o en tips, sería pensar en cómo saber que ya estás como en un camino de recuperación, o que ya estás recuperada, ¿verdad? O recuperado en un problema alimenticio. Entonces, serían como, en vez de las señales de alerta, como los green flags, sí. Que aquí serían, por ejemplo, que pensás en tu cuerpo en términos neutrales, o sea, que no sea como estoy muy mal o estoy muy bien, sino que no tengas como mucho, como que no estés valorando tu cuerpo sobre otras de tus cualidades, por ejemplo, que tengas claros cuáles son tus atributos y como esas cosas positivas acerca de vos, que no necesariamente tienen que ver con tu peso o con tu apariencia física. Saber que no estás evitando situaciones, personas o eventos por miedo a comer de cierta forma o exponer tu cuerpo de cierta forma. Darte cuenta de que tal vez ya no estás basando tu identidad alrededor de cómo me veo o cuánto peso. Esas son como señales que vos decís, bueno, he mejorado un montón o ya no me preocupa tanto, digamos, este tema. Entonces eso es como primero, ¿verdad? Y ya después, cuando ya vos decís, bueno, y la última sería que si has tenido un problema de alimentación, entonces que no seas vos quien decide que ya estás recuperada, sino que tu profesional en nutrición, en psicología, etcétera, te diga, ok, ya te vamos a dar de alta. Y entonces, ya que eso está, si vos querés embarcarte en un camino de, no sé, cambiar tu apariencia física o mejorar tus diferentes números en salud, entonces ahí ser muy cuidadoso de varias cosas. Primero, no volver a esos patrones, por ejemplo, de restricción, que aquí, bueno, vos sabes más que yo, pero el tema de el déficit calórico, que tu déficit calórico no sea demasiado alto, que no estés evitando grupos alimenticios completos, o sea, no puede ser como, no vas a comer carbohidratos del todo, o no vas a comer grasas del todo. O sea, la idea es que tengas una dieta balanceada, especialmente si has tenido o sea, yo diría en general, pero especialmente si has tenido un trastorno de alimentación o un problema de conducta. Sí, porque esas mismas conductas te llevan a un trastorno de alimentación también. Entonces sería como entender que no es una persona integral, que está conformada por diferentes aspectos, diferentes partes, no solamente el tema de la figura y el peso, sino que hay emociones, tienes familia, cultura, sabes otras cosas, probablemente un profesional en algo, o trabajas en algo, etc. Pero son más que un peso o como una foto. Sí, que ahí yo te diría también, entonces, si vas a empezar un proceso con una nutricionista o un nutricionista para perder peso o cambiar tu apariencia, sea porque querés ganar más músculo o porque querés perder grasa o lo que sea, siempre hacerlo acompañada de profesionales y estar muy, muy pendiente de tus pensamientos. Entonces, estás llegando a ese punto en el que estás volviendo a pensar,
uy, no puedo comer así, o que te está preocupando mucho otra vez cómo te ves, es algo que te está como consumiendo mucho de tu energía. Y también tener redes de apoyo, ¿verdad? Personas que saben, de confianza obviamente, que saben que has tenido en el pasado problemas con la alimentación y que están ahí también para apoyarte en caso de que lo necesites. Amigos, amigas, familiares, lo que sea, ¿verdad? Sí, que yo creo que es muy importante también el tener confianza con el profesional, tanto el psicólogo como el nutricionista o el entrenador, de poder mencionarle esas cosas para que él también pueda comunicarse con los otros profesionales y decir como, bueno, vamos a retroceder, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer una pausa, etcétera. Que yo creo que a mí me pasa a otros pacientes y otras personas que más de una vez es como, ok, siento que estoy un poquito dándole demasiado foco a la comida, estoy dándole mucho foco al peso, este proceso no me está haciendo bien, entonces vamos a darle una pausa, vamos a cambiar el enfoque para no recaer en una conducta, ¿verdad?, alimentaria negativa. Y a nosotros nos ha pasado, los dos hemos pasado por esto, los dos hemos tenido como problemas con la alimentación, y yo creo que estar consciente de lo que implica un proceso saludable de pérdida de peso es una de las cosas más importantes. Y de eso va de la mano de que la persona que te está guiando en el proceso esté sensibilizada. Entonces, que no sé, es tu entrenador o tu entrenadora personal o la personal que está en el gimnasio sepa que no es hacer las cosas por hacerlas o que tenés que tener siempre, no sé, alzar cierto peso, sino que cada proceso tiene que estar como diseñado específicamente para vos, y eso involucra tu salud mental también. Entonces no es llegar al gimnasio y decir, bueno, yo quiero alzar lo mismo que alza fulanita, fulanito, porque fulanita, fulanito no tienen la misma historia o contexto que vos. Igual en tu proceso de nutrición, igual en tu proceso psicológico. Que yo creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué cosas has visto vos en tus procesos, en tus pacientes o simplemente en la vida, en lo que llevas en esta industria, llamémosle, que vos ves que son cosas negativas que no se hablan y que pueden afectar a muchas de esas personas y que nada más no se mencionan? Nadie dice la verdad, incluyendo profesionales de la salud. Sí, yo creo que para mí es muy peligroso en la industria del fitness, por ejemplo, esta obsesión que tienen las personas de como parecerse a las personas que vemos en las revistas, por ejemplo. Es casi como hablar del resultado sin hablar de todo el proceso que la persona tuvo que llevar para llegar ahí, o de las dificultades, o de cuáles fueron sus motivaciones, ¿verdad? Porque yo creo que es muy diferente que yo, Daniela, baje 20 kilos porque me privé de un montón de cosas durante meses o años, o digamos que lo hice muy rápido porque estuve en una dieta súper estricta y restrictiva y la pasé mal, a saber que, no sé, vos perdiste los mismos 20 kilos en 3 años, pero lo hiciste de forma sostenible y comiste lo que querías comer, igual tenías tus eventos sociales, tus eventos familiares. Entonces, a veces la gente nada más, entrenadores y entrenadoras personales o nutricionistas, ponen la foto del resultado sin hablar de cuál fue el proceso que se llevó. Eso es muy peligroso. También el exceso o el permiso que se da a la gente de comentar acerca del cuerpo de otras personas, sea para bien o para mal, ¿verdad? Porque puede que yo esté piropeando o pensando que estoy piropeando algo físico a otra persona, que tal vez para esa persona sea algo que le genera inseguridad, digamos, como, uy, qué piernón que tenés. Y que para esa persona sus piernas sean un área de su cuerpo que le genera mucha inseguridad, que más bien no le gusta tener como piernas grandes, sino lo contrario. Entonces, evitar a toda costa como comentar acerca del cuerpo de otras personas. Hay muchísimos como elementos de una persona que podemos como dar cumplidos que no sean la apariencia física. Eso también me parece peligroso. El uso de suplementos o de productos de fitness o de fármacos sin que te lo recomiende un profesional de la salud, como ir nada más a una tienda de suplementos y comprar porque, no sé, lo viste en Instagram o lo que sea. Otras cosas peligrosas, algunas veces como que utilizamos o se utilizan frases motivacionales
o tal vez la persona que te está guiando en tu proceso tiene una forma de motivarte que más bien puede ser muy peligrosa, como si no sufre no gana nada, ¿verdad? Como esta idea del sufrimiento como algo necesario en un proceso de cambio corporal, que la idea es que sea disfrutable, que sea sostenible. Probablemente sí, no sé, vas a estar adolorida o adolorido después de la primera vez que haces pesas o que cambias, no sé, tu rutina del mes, pero no debería de ser algo de todos los días, por ejemplo. No debería de ser un martirio ir o sentirte mal cada vez que vas al gimnasio. O con la alimentación también. No deberías de tener que restringirte o decir, bueno, ya, no voy a poder volver a comer helados porque estoy a dieta. Entonces, esas creencias que yo creo que hay muchísimas profesionales y muchísimos profesionales que tal vez utilizan esos métodos como para que el proceso sea más rápido y ver resultados y que las personas se motiven, más bien están generando un daño. Contraproducente, claro. Sí, es contraproducente porque la persona piensa, si no lo hago así, entonces no lo voy a lograr. O si no es rápido, no lo quiero. Que yo creo que también eso es algo importante, como que como profesionales todos y todas sepamos que es importante decirle a la persona desde el principio, esto es algo que va a tomar tiempo, es un proceso largo, es un proceso complejo y la idea es que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que yo puedo meter un poco a mano porque, para valorar un poco todas las cosas que dijiste, porque por ejemplo cuando a mí me ha llegado un paciente con una foto, hay ocasiones donde sí es motivación, como esta persona me encantó el proceso que llevó y cómo lo hizo y me gustaría, no sé, para poder lograr ellos como determinar de alguna manera o enseñarme y mostrar de alguna manera qué porcentaje de grasa les gustaría tener. Entonces ahí uno como que lo usa punto de partida para tocar varios temas, que es genética, si la persona puede llegar a eso, por qué quiere llegar a eso también, ¿verdad? Y cómo quiere llegar a eso. Entonces, porque a veces no se toma en consideración que tal vez la piel de la persona es un poco más elástica, entonces si perdió mucho peso queda estirada y entonces ya no necesariamente es un tema de perder grasa. O la contextura también, porque por ejemplo, una persona con mi contextura no se va a ver jamás como, no sé, sí, Kendall Jenner, o una persona que es de una contextura muy, muy delgada o muy pequeña. Exacto, entonces sí, o me llegan pidiendo menos cintura, entonces tal vez ya la cintura que tienen es la mínima que van a tener, y es trabajar eso, como mencionar, porque a veces no, como profesionales de nutrición no entramos en temas psicológicos, pero podemos tal vez comentar con el paciente cuáles son las posibilidades que ellos tienen y que tal vez trabajen en su propio proceso. Y claramente algo que a mí me ayudó muchísimo en el pasado fue entender el tema del cómo piropear a alguien específicamente, como sí, en vez de decirle qué grande estás, qué fuerte estás, qué sano te ves feliz, te ves contento, te ves con energía, te siento diferente, son cosas que a la persona tal vez de primera entrada en el principio no los motive tanto, pero conforme uno va explicándoles y entendiendo, esos piropos van tomando más poder y van quitándole poder al qué flaca, qué porcentaje de grasa más bajo, subiste de peso. Bueno. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás tan flaca? Que yo creo que ahí un buen consejo es, porque tal vez la gente no es que no quiera, sino que no sabe cómo dar ese tipo de piropos, como tratar de piropear el proceso o la cualidad que hizo que esa persona llegara a esa imagen que tal vez para vos es ideal. Y primero también estar muy segura o muy seguro de que sabes que esa persona estaba buscando eso, porque si ves a alguien, por ejemplo, muy delgada y le decís, hey, qué flaca que estás, vos no sabes si esa persona tiene un trastorno de conducta alimenticia o si está pasando por un mal momento emocional y entonces está teniendo problemas de alimentación. Entonces, si estás segura, por ejemplo, no sé, tenés una amiga que vos sabes que tiene tiempo tratando de mejorar su salud, de comer mejor o de hacer ejercicio y ves que adelgaza y que está más contenta, ahí es como, has sido súper consistente, qué disciplinada que sos, o no sé, otras cosas que tengan que ver con cualidades de la persona y no necesariamente con su apariencia física, que al fin y al cabo es irrelevante, ¿verdad? Y no necesariamente habla de si una persona está teniendo hábitos saludables o no. Puede que seas una persona que tenga sobrepeso, que está en este momento teniendo hábitos muy saludables, como puede que seas una persona que está muy delgada, que no está teniendo hábitos saludables para nada. Es imposible saber por solamente lo que ves si hay salud detrás de los hábitos de una persona. Y yo creo que un tema muy importante es que no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista nutricional y entrenamiento,
hay ciertas conductas o ciertos miedos que limitan el progreso de una persona, inclusive en el área de cambio de composición. Llamémosle, por ejemplo, la persona que quiere ganar masa muscular, pero le tiene tanto miedo a comer un poco más o a no hacer tanto cardio, o a faltar una sesión de entrenamiento y descansar un poco más, que los limitan de obtener esos resultados. Entonces es un ciclo eterno de quiero esto, me gustaría esto, que puede ser porque son las razones correctas, pero me gustaría esto, pero por todos estos miedos relacionados con comida y con ejercicio y con sobrevaloración de la imagen y de la figura, los impiden que los alcancen, que lo he visto muchas veces, no solo en personas que quieren perder peso porque tal vez lo necesitan por salud, sino en personas que quieren ganar peso, ganar masa muscular, porque quieren entrenar mejor, quieren levantar más peso y quieren tener otros de los beneficios del ejercicio, pero por miedo a no poder tomarse la foto y verse como ellos quieren, en todos los ángulos perfectos, no evitan eso, ¿verdad? Sí, que yo creo que eso es algo importante, como ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo, verdad? Porque si estamos tratando como de... A ver, si yo tengo un objetivo y tengo la información correcta, entonces es más probable que lo vaya a lograr. Pero si tengo un objetivo y no tengo muy claro por qué, o no tengo información real y como científica al respecto, esas cosas van a influenciarme más. Porque también esa es otra cosa, ¿verdad? Que tenemos que entender que obviamente hay como una cuota de responsabilidad individual, o de como que va a depender de vos llegar a tus objetivos o no llegar a tus objetivos, pero también hay todo un sistema social que nos ha inculcado que hay una forma de la que deberíamos vernos, que hay un cuerpo ideal, que hay como hábitos que tenemos que seguir, y también que hay recetas mágicas, que tenemos años de estar viendo revistas, programas de televisión, películas, etcétera, que nos dicen esto se puede hacer rápido si usted tiene la motivación correcta, o si usted quiere hacerlo. Y si no, es porque usted no tiene la motivación o no le interesa lo suficiente, o si tenés un trastorno alimenticio es porque querés llamar la atención. Entonces también hay que entender, tener muy claro que tenemos que luchar como contra esos patrones, y también sensibilizar, por ejemplo, nosotros como profesionales, acerca de ese tema, porque no es solamente la historia de vida de la persona o su situación actual, sino también que socialmente y culturalmente eso es lo que nos están diciendo que deberíamos de hacer. Entonces, mi última pregunta es, que es una pregunta que yo creo que opino muy parecido a vos, pero ¿vos crees que tenemos que humanizar un poco más como profesionales, o como las personas que llevamos más tiempo en esto, humanizar un poco más el contenido, ser un poco más honestos de nuestras luchas y nuestros problemas, para que el usuario final, quien consume el contenido, quien consume el producto que sea que estamos tratando de vender, porque al fin y al cabo también estamos proveyendo servicios, entienda más el costo-beneficio de obtener X o Y resultado? Totalmente, yo creo que estando conscientes de que hay todo un sistema mediático también que está vendiendo un mensaje tradicional y restrictivo, es importante que nosotros contrarrestemos, que hagamos de la información accesible, que la gente pueda entender, que no tenga que buscar demasiado o leer como artículos científicos para entenderla, y ser súper honestos y honestas con, sí, probablemente hacerlo de la forma saludable y de la forma respetuosa de tus necesidades y de tu salud mental. Va a ser un proceso más largo, pero va a ser un proceso más sostenible y un proceso que va a tomar en cuenta tu bienestar. Que yo creo que a veces es difícil como luchar contra esta gran industria que está tratando de vendernos otra cosa, pero definitivamente es posible. Y también hay ocasiones donde, hay que ser honestos, ciertos individuos tal vez no podemos alcanzar X o Y resultado porque está más allá de nuestras posibilidades, ya sea por aptitudes físicas, porque hemos tenido problemas con la conducta alimentaria, etc. ¿Sabe? Por X razón hay cosas que están fuera de nuestras manos, o simplemente porque tal vez nuestra vida no nos permite llevar el estilo de vida necesario para alcanzar o para sostener ciertas cosas. Totalmente, que yo creo que ahí como profesionales es muy importante nunca olvidar como el principio básico de que lo que queremos es ayudar a las personas, ¿verdad? No es vender un servicio o decirte, bueno, yo te ayudo y yo de fijo vamos a lograrlo.
independientemente de qué. O sea, hay muchos momentos en que tenemos que decir, hey, ¿vos por qué querés perder peso? ¿O por qué querés hacer más ejercicio? Y tal vez llegar como a la raíz nos va a hacer darnos cuenta de que la persona no debería estar buscando ese servicio o que no lo hace bien. Y ahí como profesionales poder ser empáticos y sensibles y decir, mira, yo creo que lo que vos necesitas en este momento no es eso, o que tal vez no es algo que sea positivo para vos. Porque sí, hay muchas personas que tal vez, no sé, por ejemplo, si sos una persona que sufre problemas de rodilla, probablemente elegir, no sé, el fútbol no sea algo positivo para vos. Entonces ocupas un profesional que te diga, mira, vamos a intentar otro deporte, no sé, la natación o lo que sea. Pero si nada más queremos como vender nuestra idea de profesional que logra resultados, como mira, yo soy Daniela y estos son todos mis casos de éxito, no voy a poner a mis pacientes como prioridad y no voy a tratar como de que busquen su bienestar como prioridad número uno, ¿verdad? Física y... Sí, que es balancear uno como profesional el que tanto uno necesita generar ingresos, ¿verdad? Y vender servicios, pero a costa de, no hacerlo a costa de mis pacientes o a costa de la persona que siga mis redes. Que ahí sería como un consejo para las personas que están empezando como un proceso de fitness o de alimentación, que siempre preguntarte por qué es que estoy haciendo esto. Y que no sea como estoy haciendo ejercicio exclusivamente para perder peso o estoy alimentándome exclusivamente para verme de una forma, sino que siempre está acompañado por que me siento bien, porque me genera placer o me gusta ese tipo de ejercicio, me gusta el deporte o me interesa mi salud y que eso sea como el norte.